Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la epidemia. Antes de entrar de lleno a la información que hoy le estaremos presentando, permítame saludar a todas las personas que se suman a la señal de Todos, Canal 44, y también a la señal de Radio Universidad de Guadalajara, a la red Radio Universidad en los diferentes municipios del estado de Jalisco. Queremos recordarle que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara y que usted nos puede sintonizar a través del canal 44.1 en zona metropolitana, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a través de la red en www.udgtv.com, en Facebook, en nuestra cuenta oficial Canal 44, así como en las señales de cable, en Easy TV, Axtel TV, Total Play por el Canal 44 y a través de Megacable por el Canal 144. Agradecemos, por supuesto, también a todas las televisoras públicas, tanto en territorio mexicano como en América Latina, que se suman a esta señal. Pueden enviarnos sus comentarios y opiniones a través de Canal 44 TV en Facebook, en Twitter, también a través de Instagram y en WhatsApp. Estamos en el 33 22 42 06 90. Hoy estaremos abordando diversos aspectos que tienen que ver con coronavirus. A 72 días del brote, le estaremos presentando algunos indicadores económicos que muestran una tendencia a la baja. Ya lo mencionábamos ayer, la buena noticia que nos daba China, donde al parecer esta epidemia comienza a retroceder. La Organización Mundial de la Salud también está trabajando de manera coordinada con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para calcular las consecuencias económicas que podría traer la epidemia del COVID en 2019. Otros organismos internacionales prevén, por cierto, un menor crecimiento económico a nivel global debido a la restricción del traslado de mercancía y, bueno, también, como todos los días, le estaremos actualizando información directa, información oficial que distribuye o difunde la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, Suiza. Parte de lo que le estaremos comentando a lo largo de este programa, y si le parece, vámonos directamente a la información. Italia reporta más de 12,000 casos de personas contagiadas y cerca de 850 fallecidos por el coronavirus. Italia, cuna del humanismo, de ruinas antiguas y obras de arte, enfrenta la mayor crisis mundial, la pandemia COVID-19. Desde hace un par de semanas, los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó, señala la Organización Mundial de la Salud. Italia en las últimas semanas se ha colocado en el segundo país con más casos detectados, con 12,462 personas y 830 defunciones. Hoy a la cuna del humanismo le han cerrado las puertas casi 110 países debido a que está considerado el epicentro de la enfermedad de mayor transmisión mundial. El COVID-19 se extendió en 115 países, dejando a su paso 126,255 personas enfermas y 4,640 defunciones. La OMS advierte que en los próximos días y semanas la cifra de víctimas mortales y el número de países afectados aumentará. En el momento en que la OMS declaró el COVID-19 como pandemia, los casos se han venido en cascada, poniendo en el ojo del huracán a uno de los países que concentra el mayor número de turistas, Italia. Hoy, la región europea ha puesto en cuarentena sus principales monumentos, entre estos el Coliseo de Roma, Basílica de San Pedro, la Torre de Pisa, Fontana de Trevi, que junto con otros países han cerrado sus fronteras para contener el COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Esto es lo que está ocurriendo en Italia, y de Italia nos trasladamos en vivo, en directo, hasta Madrid, España, uno de los países que en las últimas horas, en los últimos días, ha incrementado su nivel de alarma. Nos enlazamos con lo que está diciendo en este momento el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. En concreto, del Fondo de Contingencia, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, vamos a garantizar en todo momento el suministro de medicamentos y de todo el material necesario para la protección frente al virus a precios asequibles. Ayer mismo entró en vigor la norma por la que hemos procedido a la compra centralizada de este material por parte de la Administración General del Estado, y hoy hemos adoptado una norma para que el Gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial, fijando, si es necesario, precios máximos de venta al público. Por tanto, defensa de nuestro Sistema Nacional de Salud, defensa y apoyo de quienes están en primera línea, que son nuestros profesionales sanitarios. En lo que se refiere al segundo apartado de atención directa a las familias, y está trabajando el Gobierno de España en posteriores medidas, sí que este Consejo de Ministros, en el Real Decreto Ley, ha aprobado reforzar la atención a las familias más vulnerables, asegurando el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran precisamente afectados por el cierre de los centros educativos. Por eso hemos aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza infantil. Además, vamos a flexibilizar la obtención de las becas de comedor ya existentes para que las familias que las tienen concedidas puedan hacerla efectiva incluso con los colegios cerrados. La lucha contra la pobreza infantil, como saben ustedes, es una de las prioridades de nuestro Gobierno, y esas prioridades nunca desaparecen, aunque vivamos esta situación de trance que desgraciadamente está sufriendo la población española. Y por último, pues con miles de casos, ya España empieza a tomar medidas. Ya lo escuchaba a usted de voz del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Los colegios, guarderías, institutos y universidades catalanas cesarán sus actividades desde mañana viernes y por un periodo mínimo de 14 días. Hay ajustes también en cuanto a los refuerzos que realizará el gobierno español, particularmente en la dotación de mascarillas, por supuesto también de medicamentos, y lo más importante, la atención que se tiene que brindar a las personas que han sido confirmadas ya con coronavirus. Así que estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que pase hoy en España con el anuncio de estas medidas. Regresaremos cuando sea necesario una vez más para seguir escuchando al presidente del gobierno español. Mientras tanto, de España nos vamos a Suiza, donde también hemos estado siguiendo de manera muy puntual lo que ahí ocurre. Nuestra compañera y corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Isabel Saco, nos reporta. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Un día más de noticias complejas relacionadas con la que ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó, con lo que ha llegado hasta el momento a 118. En estos instantes en el mundo, los casos confirmados han superado los 124.000, mientras que los decesos por esta enfermedad infecciosa son 4.607. El director de la Organización Mundial de la Salud ha adelantado al mundo que es de esperar que el número de casos, de muertes y de países afectados aumente todavía más en los próximos días, mientras que, como se sabe, China acaba de declarar formalmente que el pico de la epidemia allí ha sido superado. Los responsables de la organización, que emite todas las regulaciones internacionales en materia de salud, han dicho que en algún momento hubo niveles de inacción tales que permitieron la propagación incontrolada del virus, pero no han querido nombrar a países específicos, recordando que no es el momento de distribuir culpas, sino de ser solidarios y poner manos a la obra. No obstante, quienes siguen de cerca la evolución del coronavirus desde finales de enero saben que las críticas recaen sobre todo en Italia y en Irán, que en una primera fase no supieron tomar las medidas excepcionales que se requerían para frenar el contagio.
En medio de todo esto, la definición de esta situación como una pandemia ha generado todavía más ansiedad en el mundo entero. Aunque la OMS ha repetido una y otra vez que esta decisión no cambia en nada lo que está haciendo desde Ginebra para coordinar los esfuerzos, ni en lo que los países deben hacer para evitar más casos. Está claro que la Organización Mundial de la Salud sabía de antemano que el sentimiento de miedo aumentaría al pasar a llamar a esta situación una pandemia, y por ello consultó con expertos dentro y fuera de la organización antes de decidirse. Y si lo hizo, fue para impulsar a los países a tomar acciones todavía más drásticas de contención. Las evaluaciones que se han hecho coinciden en que dentro de poco, otros países sufrirán la situación por la que pasan hoy Irán e Italia, y en menor medida Corea del Sur, pues en este país, como en China, el aumento de casos también ha empezado a ralentizarse de manera significativa. La anterior epidemia declarada por la OMS ocurrió en 2009 y fue por la gripe A, causada por una gripe cuya denominación quizás la audiencia todavía recuerda, H1N1. Ahora mismo, la OMS está convencida de que el coronavirus todavía es controlable, pero que también hay un margen de riesgo grande si los gobiernos no toman en serio esta amenaza. La OMS ha dicho esto porque ha observado, sin identificarlos, que hay países que no están afrontando lo que sucede con el compromiso político necesario. Otros aspectos que han destacado es que se pide decisiones bien reflexionadas que protejan la salud de la gente, pero que al mismo tiempo se valoren los efectos negativos que podrían tener, tanto para las economías como para los derechos humanos. Todo es cuestión de equilibrio aquí, Belén. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la epidemia. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Así hemos hecho este recorrido general. Iniciamos en Italia, seguimos en España y estamos ahora en Ginebra, Suiza. Saludamos, por supuesto, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles, quien nos acompaña esta mañana en esta mesa de trabajo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues justo terminábamos ayer la emisión de Coronavirus, la epidemia, y minutos después la Organización Mundial de la Salud declaraba ya pandemia al coronavirus, doctor. Sabíamos que eso iba a ocurrir en cualquier momento, lo habíamos venido comentando incluso la semana pasada. Se reunían criterios técnicos para esa declaratoria y finalmente el director de la OMS lo hace el día de ayer. Por cierto, no sé si al programa habrá que cambiarle el nombre, coronavirus, la pandemia. Tendremos que ajustar tal vez, doctor. Tal vez. Estamos frente a un fenómeno delicado. Cuando se dicta pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se reúnen varios componentes técnicos que, si me permites, los podemos por favor, doctor, recordar. Sí. Bueno, el primero de ellos es que una nueva enfermedad, al surgir y al transmitirse y presentarse de forma inesperada en diferentes regiones en el mundo, y particularmente cuando en diferentes regiones del mundo empieza a haber transmisión autóctona de la enfermedad, es decir, cuando dejan de ser solo casos importados del epicentro, se dice entonces que estamos frente a una pandemia. Otro de los elementos que utiliza la Organización Mundial de la Salud, sin que sea obligatorio, es que se trate de un patógeno nuevo, como el caso de este coronavirus, SARS-2, ahora así se le ha llamado. Y por otro lado, uno de los componentes también del término pandemia es cómo un fenómeno de esta naturaleza pone en riesgo de ser rebasados los sistemas de salud. Entonces, son algunos de los componentes importantes que se deben considerar.
La enfermedad está prácticamente en los 5 continentes. En los 5 continentes ya viene ocurriendo transmisión autóctona de la enfermedad y por ese motivo se están dictando estas medidas. Y además, en algunos de los países, como hemos escuchado en las cápsulas, el fenómeno es intenso, realmente es preocupante. El caso, por ejemplo, de Italia, que con más de 12,000 casos, pero además 800 fallecimientos. Si sacamos la proporción, Italia trae una letalidad superior a la letalidad promedio que tiene el resto del mundo. Estamos hablando de una letalidad por el orden del 7% de los pacientes que se han confirmado en Italia. ¿Qué pasó ahí? Pues está siendo motivo de análisis, pero indudablemente los sorprende de una manera intempestiva, y la mayor parte de los pacientes, lo hemos dicho en otros momentos, que han perdido la vida en Italia, pues han sido personas mayores de edad, adultos mayores con alguna comorbilidad. Claro. Pero es Italia y tiene sistemas de salud sólidos. Es Europa, doctora, Es Europa, al final de cuentas. Efectivamente. Y me parece que la reacción, la respuesta hoy de España tiene que ver un poco con el caso Italia de no querer convertirse o en repetir la experiencia que hoy por hoy está sucediendo en Italia. Vamos a regresar, por supuesto, con más, doctor. Tenemos que hacer una pausa. Usted no se vaya, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros, @Canal 44 TV, en nuestras diferentes redes sociales. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial dedicado al coronavirus y todo lo que tiene que ver en torno a esta que ya ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El aspecto económico que ha venido casi a la par de conforme ha ido creciendo esta preocupación en el mundo. Hemos tenido días realmente preocupantes en materia económica, caídas en las bolsas, el aumento en el precio del dólar respecto al peso mexicano, la caída en el precio del petróleo, en fin, una serie de consecuencias que, por cierto, hoy tendremos oportunidad también de abordar a más detalle. Por lo pronto, le informamos que el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud trabajan de manera conjunta para crear una estrategia y amortiguar las consecuencias económicas que podría dejar el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud trabaja de manera coordinada con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para calcular las consecuencias económicas que podría tener la epidemia de COVID-19. A través de la coordinación se busca desarrollar una estrategia y en soluciones políticas para su atenuación. Además, el organismo informó que hay 41 países con laboratorios para realizar pruebas de COVID-19 y para cada región fueron enviados 6 expertos para brindar asesoría estratégica, realizar tareas de promoción y colaboración política de alto nivel en distintas partes del mundo. Le queremos recordar las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter, en Facebook, también a través de Instagram. Nos puede seguir a través de YouTube, también en la señal de todos, Canal 44, y enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Pues le comentábamos ya el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud trabajando de manera conjunta para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, y por eso hoy hemos querido sumar a esta mesa de trabajo al maestro Ignacio Román Morales, economista. Maestro, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos.
Bueno, pues una lectura general, maestro, a manera de introducción de lo que ha sucedido con los mercados internacionales a propósito de la presencia del coronavirus. Bueno, una primera cuestión que señalaría es la enorme tardanza por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Organización Mundial del Comercio, donde es curioso, se dice que los mercados reaccionan automáticamente al funcionamiento de oferta y demanda. Pues aquí lo que estamos teniendo son instituciones internacionales que se vieron terriblemente rezagadas con respecto al problema. A ver, yo vería 3 problemas de orden fundamental. Primero, en términos de desplazamiento de personas. No solamente a nivel mundial, no son solo los cruceros en barco o solamente los vuelos intercontinentales, sino inclusive a nivel local. Cuando en Francia ayer se prohíbe una concentración de más de 1,000 personas, pues uno dice, pues en las estaciones del metro de Châtelet, en el centro de París, permanentemente hay más de 1,000 personas. Es decir, estamos hablando de un problema fundamental para la vida cotidiana, para el empleo, para el estudio, para la producción, para las compras, para todo, en términos de desplazamiento. Hay un segundo efecto que es brutal de ruptura de cadenas productivas. Por ejemplo, en México ya hay problemas fuertes hasta para la producción de los tapabocas. ¿Por qué? Pues porque resulta que parte del material de las tapabocas viene de China. Entonces, no solamente en China ya no hay producción suficiente de tapabocas, sino de que los productos ahora no son fabricados en un país, son fabricados a través de cadenas productivas, a veces hasta en decenas de países. Son productos mundiales realmente. En el momento en que los grandes exportadores del mundo, como Alemania y China, Japón y ahora Estados Unidos entran en problemas mayores, evidentemente se rompen esas cadenas productivas y la posibilidad de trabajar. La mayor parte de la gente trabaja en el sector servicios y pues si los restaurantes están cerrados, pues no hay lana para los trabajadores de los restaurantes o de las tiendas o de buena parte de los productos. Un tercer efecto fundamental es el financiero y monetario. A ver, son pocas las empresas que concentran las exportaciones del mundo. Si estas empresas ven pérdidas significativamente derivadas del coronavirus, pues evidentemente esto afecta su cotización en las bolsas de valores. Se derrumban las bolsas, la gente que tiene el dinero en la bolsa de valores saca ese dinero y lo lleva ¿a dónde? A lo que considera valores seguros. El dólar, el yen, el oro, la plata, y esto evidentemente genera una reconcentración también de los recursos generales en países ricos. Ahora, un problema nuevo, fundamental, es la brutal expansión que está teniendo en Estados Unidos. Es decir, del día de ayer al día de hoy subió como a 400 casos, si mal no recuerdo en la última cifra que vi. En otras palabras, se necesita replantearnos seriamente las estructuras de comercio internacional, de lógica financiera, porque esto finalmente está teniendo inmediatamente un impacto similar a la crisis del 2008. Wow, maestro Ignacio Román, y sumar a esto que ya nos planteaba usted, la decisión anunciada ayer por el gobierno estadounidense de cerrar sus fronteras a los vuelos provenientes de Europa, y entendemos también con ello una gran movilización de productos que hoy por hoy se compran en Europa. Tal cual, con excepción hasta ahorita de Gran Bretaña, pero ahora el problema es que ya Estados Unidos está expandiéndose enormemente el virus, pero ya por razones internas. Esto nos habla de la enorme diferencia entre los sistemas de salud a nivel internacional. Estaba escuchando lo que decía el doctor antes del corte. Efectivamente, tenemos países, los escandinavos, donde la letalidad hasta ahora es 0. Estamos teniendo países como Corea del Sur, en donde la letalidad es inferior de lejos al 1%. Estamos teniendo a Italia con más de 6%, estamos teniendo a Irak con 9%, y Estados Unidos con el 3-4% que lleva ahorita. Estados Unidos está mostrando que es un país tercermundista. Claro, ¿y hasta qué punto estas decisiones que hoy por hoy toma Estados Unidos afectarán también la economía, el comercio en México, maestro? Porque escuchaba algunas voces que pedían a las autoridades replicar la medida que está hoy anunciando, o ayer anunciando el presidente Trump, porque decían, va a pasar lo que sucede con la mercancía que Estados Unidos prohíbe entrar, el uso de la triangulación, pasajeros que utilizarán a México como trampolín para finalmente llegar a Estados Unidos. Si México se sumara a esta medida, ¿qué consecuencias económicas también tendrá? A ver, de cualquier forma, no hay manera de evitarlo. A ver, la frontera más transitada de este planeta
es Tijuana con San Diego. ¿Cómo paramos eso? Es decir, solo que le digamos a Trump, apúrate con el muro para que ya rápidamente no pasemos, pero no hay manera. Es prácticamente imposible que esto ocurra, maestro. Sí, es decir, me parece que evidentemente las condiciones de transporte sanitarias es importantísimo trabajarlas, pero no hay manera de que en México podamos simplemente decir, replicamos las medidas y nos feudalizamos y decimos nos encerramos. México es un país maquilador. México no puede producir sin los insumos importados. Por lo tanto, necesita ese tránsito permanente por la vía que sea para seguir produciendo. Maestro Ignacio Román Morales, en su reflexión esta mañana. Vamos a regresar, por supuesto, después de la pausa y también con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles. Con ellos regresamos después de la pausa, por supuesto, con más información. Queremos aprovechar para agradecer a las televisoras que se suman a la señal de todos, Canal 22, TVT, Televisión Tabasqueña, la Unidad de Televisión de Guanajuato, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Televisión Educativa, Ingenio y Aprende TV, la Universidad de San Martín de Porres en Perú, la Televisión Regional de Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, la Universidad de San Carlos en Guatemala, el Canal Universitario Nacional Zoom en Colombia y CINART en Costa Rica, televisoras públicas que se suman a la señal de todos y que nos permiten llegar al territorio nacional y por supuesto también a varios países de América Latina. Antes de irnos a la pausa, le contábamos ya sobre las consecuencias que el coronavirus ha provocado en el aspecto económico. A más de 70 días del brote de COVID-19, algunos indicadores económicos como el transporte aéreo y la inversión extranjera ya muestran una tendencia a la baja. A 72 días del brote de coronavirus, algunos indicadores económicos muestran una tendencia a la baja. El transporte aéreo de pasajeros en el mundo podría bajar 63,000 millones de dólares si la epidemia no empeora. De lo contrario, las pérdidas podrían dispararse hasta 113,000 millones de dólares. Por otra parte, el sector turístico también espera una disminución que oscilaría entre 30,000 y 50,000 millones de dólares debido al brote, según la Organización Mundial de Turismo. A nivel internacional se prevé que la inversión extranjera directa se reduzca entre 5 y 15%. Los sectores automotriz, aéreo y energético serían los más afectados, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El 9 de marzo las bolsas tuvieron un lunes negro, principalmente por la caída de precios del petróleo, al igual que por el temor que ha generado el COVID-19. Las bolsas europeas tuvieron una baja que oscila entre el 7 y el 11%, mientras que en Nueva York la disminución fue del 7.7%, su peor día desde la crisis de 2008. En México la bolsa bajó 6.4%, su peor caída desde la crisis de 2008. En tanto, el dólar se cotizó a 21 pesos con 18 centavos. Informó Elizabeth Ortiz. Organismos internacionales prevén una baja en el crecimiento económico a nivel mundial debido precisamente a la restricción del traslado de mercancías. El COVID-19 es una epidemia que representa el mayor peligro para la economía en el mundo desde la crisis financiera, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además de los problemas de salud, el COVID-19 implica una restricción para el traslado de personas, bienes y servicios, así como el cierre de fábricas. Por ello se espera una profunda desaceleración del crecimiento mundial en los primeros 6 meses del año, es decir, una baja al llegar al 2.4% en todo el mundo, en comparación con un indicador que ya se consideraba débil del 2.9% registrado el año anterior. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dan por hecho que la economía crecerá por debajo del 9% respecto a 2019, aunque la previsión era más optimista para el 2020, con una proyección del 3.3% de crecimiento.
La industria manufacturera ya resintió la epidemia originada en China debido a que este país es fundamental en la cadena de suministro. A un mes de la Semana Santa, parte del sector turístico se mantiene a la expectativa ante nuevos brotes, mientras que países como España o Italia ya reportaron una baja en la demanda, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos precisamente nuestra charla con el maestro Ignacio Román, economista. Y maestro, escuchábamos, estas comparaciones que se han dado respecto a años anteriores, y ayer decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que en 2009 México había perdido aproximadamente el 1% del PIB, de su Producto Interno Bruto, debido a la influenza. ¿Qué podemos esperar con la presencia de coronavirus? Es algo que todavía no podemos tener la certeza absoluta. ¿Va a llegar a México más fuerte? Sí. ¿Va a llegar a Jalisco? Sí. ¿Nos va a tocar? Seguramente. Ahora, ¿qué tanto nos va a llegar y con qué fuerza nos va a llegar? Esa es la gran interrogante. Entonces, a mi parecer, sí va a afectar fuertemente, no sabemos cuánto, pero creo que lo fundamental ahorita, a nivel gubernamental, a nivel de sector privado, a nivel de universidades, de iglesias, de todo el mundo, es ir generando, perdón, no le quiero enseñar el catecismo al señor Adams, digo al Papa, pero creo que se requieren planes urgentes de prevención a nivel micro. Es decir, ¿qué hacer en la empresa frente a la situación? No solamente esperar a ver qué diga el gobierno, no solamente esperar qué es lo que va a ocurrir a nivel global, sino decir, a ver, en una universidad se paran actividades, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en términos de trabajo a distancia? Igual en las empresas, aprovechar las nuevas tecnologías. ¿Qué hacer en términos hasta de distribución de alimentos desde restaurantes? ¿Qué hacer en términos de tránsito? Creo que ahí necesitamos hacer un plan rápido a todos los niveles. Porque además nos va a tomar en México y en varios países donde se celebra la Semana Santa y Pascua, pues en este periodo vacacional tan importante que deja una derrama considerable. Pensaba, por ejemplo, en España, que es una Semana Santa, por ejemplo, es tan ícono, ¿no? de la llegada de muchos turistas a ese país, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, y en el caso de México también se aprovecha muchísimo la lógica de Semana Santa. Claro. Ahora, tiene también eso un aspecto positivo, y es el que si la gente se queda en su casa, tenemos una forma de detener la expansión de la pandemia a nivel local. Es decir, tiene un punto excelente de contención. Muy bien, maestro, pues ya nos contará más adelante otros aspectos económicos que es interesante revisar. Mientras tanto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a raíz de este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud de declarar pandemia, hubo alerta, alarma, hubo gente que se preocupó porque dijo, a ver, entonces ya estamos en otro nivel, ¿y qué va a suceder? ¿Cómo podemos dimensionar el anuncio que ha hecho la OMS, doctor? Por supuesto, estamos en otro momento a nivel mundial. Lo hemos comentado, todos los continentes con pacientes y prácticamente en todos los continentes con transmisión local o autóctona de la enfermedad. Segundo, eso no significa que las medidas que se dictan ante una pandemia sean aplicables al mismo tiempo en todos los países del mundo integrantes de la Organización Mundial de la Salud. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud señala que existen prácticamente 4 escenarios que cada país debe considerar en cuál de esos escenarios está para actuar en consecuencia. Y si me permites, lo leo de manera textual, es breve. Los países que no tienen casos, eso es el primer escenario. Segundo escenario, los países con 1 o más casos, pero en donde todavía se considera el escenario de casos esporádicos y que son habitualmente importados. Ese es el caso de México. Tercer escenario, los países que están teniendo brotes en localizaciones geográficas distintas con una común exposición, esto es los conocidos como clústeres o brotes en diferentes espacios. Y el cuarto escenario, los países que tienen transmisión comunitaria y que están experimentando
grandes brotes con transmisión local. Ahí está España, ahí está Italia, ahí está Francia, ahí está Irán, todos estos países. Bueno, para cada uno de estos escenarios, entonces se dictan las medidas conducentes. En el escenario en el que se encuentra México, por supuesto que evitar el saludo de mano, evitar el saludo de beso, evitar el estar en lugares cerrados cuando tenemos una enfermedad respiratoria o acudir a lugares concurridos cuando se está en una situación de enfermedad respiratoria, el lavado continuo de manos, todo lo que hemos platicado como las medidas de prevención son muy importantes, pero también ahí es muy importante el así llamado aislamiento personal. Todavía no hablamos ahí de las medidas de aislamiento social masivo, aunque para cada situación se toman decisiones también particulares que no son criticables cuando son para extremar precauciones y evitar riesgos de pasar a un siguiente escenario. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? No es el caso, pero ¿qué pasaría si los 12 pacientes que tiene México confirmados en este momento, más los que tiene en estudio como casos probables, estuvieran concentrados, por ejemplo, en Distrito Federal y Estado de México? ¿Qué pasa si estuvieran concentrados ahí? Ahí aplica el escenario 3. Claro. Y ahí no sería criticable esas medidas de aislamiento social masivo, como por ejemplo lo relativo a suspensión de clases, prohibición de conciertos y otros eventos masivos, partidos de fútbol, etcétera. Los casos en México están dispersos en diferentes estados de la República. ¿Qué hay que hacer? Seguir orientando a la población, seguirle insistiendo en las medidas de aislamiento personal en caso de enfermedad respiratoria y mantener, aquí viene ya un aspecto fundamental en las pandemias, de que incluso en el escenario de casos esporádicos, los países deben hacer búsqueda intencionada de la enfermedad. O sea, ir a la búsqueda, no solamente esperar a que alguien reporte, vine de Italia, vine de Francia y tengo algunos síntomas. No, ahí las estrategias tienen que ir a la búsqueda en la comunidad. Oiga, doctor, a propósito de esto que menciona, ¿México está haciéndolo ya hoy por hoy o todavía no entramos a esta fase? Así lo ha anunciado el subsecretario Hugo López-Gatell. Lo ha señalado en términos de que México sí está empezando a realizar búsqueda intencionada de casos en situaciones en donde las personas tuvieron el antecedente de exposición, por ejemplo, en países de alta transmisión de la enfermedad. En Jalisco lo ha anunciado también la autoridad sanitaria. Estamos haciendo búsqueda intencionada de casos. En la búsqueda intencionada de casos se necesita hacer una estrategia de mucha inteligencia epidemiológica, con propósitos de, checar del avión que llegó de Milán, los pasajeros están bien identificados, mínimo llamadas telefónicas, cómo se encuentra, etcétera, etcétera. Eso es búsqueda intencionada y acudir. Eso se tiene que hacer en los países en donde ya existe transmisión, por ejemplo, autóctona de la enfermedad, o en donde ya se habla de un escenario de más de un caso, como es el escenario número 2. ¿Cuáles son los propósitos de que la Organización Mundial de la Salud establezca estas estrategias de acuerdo a escenarios? Son las siguientes, y también básicamente son 3. Disminuir o parar la transmisión con la prevención de brotes y crecimiento local de la enfermedad. 2, proporcionar cuidados óptimos para todos los pacientes, especialmente para los pacientes gravemente enfermos. Y el tercer gran objetivo, maestro,
minimizar el impacto de la epidemia sobre los sistemas de salud, sobre las actividades económicas y sobre los servicios sociales. Importantísimo esto que nos acaba de mencionar, doctor Héctor Raúl, porque la conciencia social, la conciencia humana nos tiene que llamar a todos a frenar esta pandemia. Y es que las medidas que usted acaba de mencionar empiezan por uno mismo. Si realmente somos conscientes y responsables de la situación y tomamos las medidas que ustedes nos han sugerido como médicos, me parece que podríamos tener escenarios muy distintos de los que hoy por hoy están ocurriendo en otros países. Pero bueno, vamos a regresar por supuesto con más. Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa, no sin antes invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Comentarios, opiniones, sobre todo preguntas para nuestros expertos, nuestros especialistas. Aquí les daremos salida. La pausa, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial dedicado al coronavirus y tan solo en el mes de febrero las pérdidas económicas en exportaciones ascendieron a $50,000 millones. Trabajar en tiempos de coronavirus. Empresas como Google, Facebook, Twitter y Microsoft pidieron a sus empleados trabajar desde casa para evitar contagios por coronavirus. De acuerdo con agencias internacionales, hay compañías que ya restringieron los viajes hacia Washington o California debido a que la epidemia sigue extendiéndose. En San Francisco y San Diego ya fue declarada una emergencia pública, por lo que la sugerencia para los empleados es no dar la mano a los visitantes a las compañías. Por otra parte, en Hong Kong, la aerolínea Cathay Pacific solicitó a sus 27,000 empleados suspender labores en 3 semanas sin goce de sueldo, con el fin de protegerse del coronavirus y blindar a la empresa económicamente. En España, Telefónica informó de su primer caso diagnosticado de coronavirus. Es un empleado de Madrid. El protocolo de la compañía indica que los empleados que tuvieron contacto con el paciente deberán trabajar desde casa mientras observan sus síntomas. Telefónica recomendó a embarazadas, personas autodeprimidas y con problemas respiratorios sumarse al teletrabajo. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora a la otra línea telefónica porque nuestra compañera Rocío López Fonseca estuvo muy al pendiente de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha dicho esta mañana respecto al coronavirus? Rocío, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Informarles que ante el anuncio de pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana en su tradicional rueda de prensa matutina a guardar la calma. Dice a no tener miedo. Aseguró que la economía en el país es sana y no hay riesgos. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien también estuvo presente en esta rueda de prensa, detalló que en México no habrá cierres de fronteras como lo anunció anoche el presidente estadounidense Donald Trump. Aquí escuchamos. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Además, son contrarias al Reglamento Sanitario Internacional y su esencia, que de manera muy formal indica que hay que usar las medidas científicamente válidas, apropiadas a la situación y sin alterar el comercio internacional o la movilidad de las personas. Entonces, no se considera eso, pero sí hay.
llamó a que la población no tema y que si presentan algún síntoma leve respiratorio, no acudir a los hospitales, sino que llamen a las líneas telefónicas de orientación para no saturar los servicios y se puedan destinar estos a los casos que se presenten graves. Volvieron a recordar el teléfono de contacto justamente con los especialistas, es el 800-00-44-800, una línea a nivel nacional para atender estos casos leves de personas enfermas. El reporte. Rocío, muchas gracias, muy completa la información. Muy buenos días. Buenos días. Rocío López Fonseca. Dos preguntas para nuestros expertos. Si me permite, doctor Héctor Raúl, quisiera iniciar con el maestro Ignacio Román. Esto que dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que no está científicamente comprobado que cerrar las fronteras al traslado de personas y de mercancía contribuyan a bajar este tipo de enfermedades. ¿Cuál sería su opinión, su apreciación? A ver, desconozco los estudios a los que se esté haciendo la referencia, pero una cuestión que a mí me parece clara es que el tránsito de personas que ocurre en el caso de México a nivel aéreo o a nivel de grandes viajes internacionales es marginal con respecto al número de personas que cruzan por vía terrestre o que están finalmente en estos flujos fronterizos fundamentales. Entonces, el hecho de decir paramos algo que puede estar representando 5-10% del flujo de personas y de mercancías, pero mantenemos el otro 90%, finalmente cuando tenemos cambios tan extremos de un día a otro como los que estamos viendo ahora, no es algo que modificaría sustancialmente la situación y sí podría generar impactos económicos de orden mayor. En el caso de México, además, es mucho más difícil aplicarlo que en Estados Unidos, porque, insisto, nuestra producción es esencialmente maquiladora de exportación. O sea, requerimos los productos, requerimos las personas, requerimos los cruces permanentemente. Y no podemos simplemente decir, se detiene la economía, porque entonces viene un derrumbe del conjunto del sistema económico y un empobrecimiento del país mayor. Esto prácticamente es inviable. Ahora, habrá que decir que este es el escenario que tenemos hasta hoy y como dicen, los escenarios cambian minuto a minuto y no sabemos si en un futuro o nos quedamos así e incluso hasta relajamos más las medidas o las reforzamos. Es también, me parece que el gobierno tendrá que ir actuando con base en los escenarios que se vayan presentando, doctor Héctor Raúl. Bueno, definitivamente. Mira, en relación a la pregunta que hacías de qué tanto impacto tiene el cierre del flujo aéreo, en este caso la decisión tomada por Donald Trump con respecto a los vuelos europeos. Hay algunos estudios de modelos matemáticos respecto de la evolución de las epidemias. Son modelos matemáticos que fueron aplicados, por ejemplo, en la epidemia de H1N1, y en donde los ingredientes para un estudio matemático de esta naturaleza son conocer la historia natural de la enfermedad, conocer el periodo de incubación, conocer la tasa de transmisión de la enfermedad, en este caso es de 2.7 por cada enfermo. Número 4, conocer lo que se denomina la duplicación en tiempo de cada fenómeno epidemiológico. Si tienes todos estos componentes, puedes hacer entonces ese esquema matemático, y lo que estos esquemas han demostrado que cuando un país ya tiene transmisión de la enfermedad al interior en una epidemia como esta, lo que debe hacer es concentrarse a abatir esa transmisión autóctona de la enfermedad. Por eso yo creo que la decisión tomada en Estados Unidos es una decisión que puede amortiguar un poco, pero definitivamente no va a ser la mejor medida. La mejor medida está en el aislamiento social al interior de los Estados Unidos y sobre todo de los estados en la Unión Americana que han dictado esto como una emergencia epidemiológica. Tenemos apenas un par de minutos para despedirnos. Me gustaría, a manera de conclusión de este programa, un mensaje importante, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, en medio de este nuevo panorama de la OMC, que es ya una pandemia coronavirus. México hoy por hoy permanece en el escenario 1. Definitivamente son
casos esporádicos y son casos importados. Y brevemente también mencionar que las pruebas que hoy por hoy se están haciendo, mucha gente tiene la inquietud de si se debe acudir o no de manera particular a realizarse la prueba. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Dirigirse primero a la autoridad sanitaria o actuar por iniciativa propia? ¿Qué recomienda, doctor? La recomendación en este momento sí es acudir a la autoridad sanitaria, pero recordarle a la audiencia que es conveniente que se reúnan dos elementos para la realización de la prueba. El primer elemento son los síntomas de los que hemos hablado en muchos momentos y el segundo elemento es el antecedente epidemiológico. ¿Tuviste contacto con alguien confirmado de COVID-19 o viajaste a una de las zonas de alta transmisión de la enfermedad? Si ese elemento, si uno de estos dos componentes se da conjuntamente con las manifestaciones clínicas, ahí está un caso probable. Potencial, y ese es el caso que debe tener realización de exámenes de laboratorio confirmatorios. Ignacio Román Morales, maestro, economista, ¿el dólar seguirá inestable, el precio del petróleo, los indicadores? Por favor, en un minuto, ¿cuál es la previsión? Sí, seguramente seguirá muy inestable mientras no haya un control claro de la tendencia de la enfermedad. Y en cuanto a la cuestión del petróleo, en México hay un doble efecto. Hay un efecto evidentemente negativo del derrumbe del precio de exportación del barril mexicano, pero ojo, México es deficitario en balanza petrolera desde el 2015. O sea, México importa más productos petroleros de los que exporta. En otras palabras, también viene un abaratamiento del tipo de producto que importa. Esto compensa positivamente el efecto negativo de la caída del precio. Y además México tiene un mercado de coberturas petroleras. Por lo tanto, México tiene un seguro cuando el precio del petróleo baja más allá de X precio. Muchísimas gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 9. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.